Me llamo Cassandra, tengo 30 años y la semana pasada mi madre me llamó llorando por primera vez en toda mi vida. Ahora necesita a alguien que la cuide. Y antes de que terminara siquiera de pedírmelo, yo ya sabía exactamente las 4 palabras que iba a responderle. Hace 2 años, la que lloraba era yo. Acababan de decirme que tenía un cáncer en estadio 3, a los 28. Y mi madre me contestó con una sola frase que nunca olvidaré. 6 meses de quimioterapia, 36 citas médicas, ni una sola visita de mi familia. Estaban demasiado ocupados organizando la boda de mi hermana. Pero esta es la parte que ninguno de ellos se molestó jamás en comprobar. Mientras yo perdía el pelo, mi madre firmaba en silencio un papel con el nombre de mi hermana. Bienvenidos de nuevo al Ajuste de Cuentas, donde contamos, en voz baja, historias de personas que por fin dejan de pedir perdón por ocupar espacio. Si alguna vez has sido ese familiar del que todos dan por hecho que hay que sacrificar, esta historia es para ti. Déjame un comentario y dime desde dónde me ves y qué hora es ahí. Y no olvides suscribirte. Ahora, deja que te lleve 2 años atrás, a un martes por la tarde y a una llamada de mi médica. Antes de esa llamada, mi vida parecía estable, vista desde fuera. Trabajaba como auxiliar jurídica en un pequeño despacho especializado en derecho de la dependencia y personas mayores, en Zaragoza. Me pasaba el día preparando solicitudes de ayudas a la dependencia y de plazas en residencias, y leyendo escrituras y notas del registro de la propiedad de desconocidos. Se me daba bien. Me quedaba hasta tarde, porque aquel trabajo tenía un sentido que mi familia nunca tuvo. Columnas que cuadraban, normas que se aplicaban a todos por igual. Tenía un piso de un dormitorio que me había comprado yo sola, una cafetera que cuidaba como si fuera un hijo, y la costumbre de ser la persona que lo soluciona todo. Le pedía lloracitas del oftalmólogo a mi madre. Le hacía la declaración de la renta a mi hermana gratis cada primavera. Cuando algo se rompía en esa familia, el teléfono siempre sonaba en mi casa, nunca al revés. Mis amigas, las pocas que conservaba, decían que yo era de fiar, que es una manera educada de llamar a una mujer que no sabe decir que no. Yo me decía a mí misma que eso era una virtud. Yo era la que leía la letra pequeña, la que sabía que donarle una casa a un hijo puede arruinar en silencio la posibilidad de que a ese padre lo cuiden bien más adelante. La que los clientes daban las gracias mientras sus parientes se quedaban de pie con cara de inútiles. Jamás se me pasó por la cabeza que abriría una nota del registro de la propiedad y me encontraría a mi propia madre dentro. Aquella tarde estaba en el despacho, en la parte de atrás, ordenando un montón de facturas de residencias de un cliente, cuando me vibró el móvil con un número que no reconocía. Casi lo dejo sonar. Lo cogí por el mismo instinto que gobernaba toda mi vida, la necesidad de asegurarme de que nada quedara sin resolver. Una enfermera dijo mi nombre y luego me dijo que mi médica quería verme a la mañana siguiente. A la gente no le piden que vaya por la mañana para darle buenas noticias. Me quedé un buen rato con aquel montón de facturas en las manos después de que colgara. Deberías conocer la forma de mi familia antes de que te cuente el resto. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Después, mi madre, Diana, llevó la casa como una mujer que custodia el último bote salvavidas. Siempre había exactamente lo justo, y lo justo siempre iba a parar a mi hermana. Vanessa es 4 años menor, la blandita, la que lloraba con facilidad y a la que consolaban por ello. Cuando Vanessa quiso ir a la universidad, mi madre lo pagó todo. Cuando quise ir yo, me tocó pedir un préstamo y compaginar la carrera con el trabajo. Y me dijeron que eso me forjaría el carácter. A los 28 ya casi lo había terminado de pagar.
Vanessa tenía un título, un prometido y un presupuesto de boda que crecía cada mes. Nada de esto era un secreto. Mi madre tenía una frase que usaba en cada comida de domingo, de pie ante su fuente de Pyrex azul con el asado de carne, la misma fuente desportillada que usaba desde que yo era niña. Esta casa, decía, se queda en la familia de verdad. ¿Lo entiendes? Y yo lo entendía. La familia de verdad tenía maridos y nietos en camino. Yo era el par de manos de reserva, la hija que tendría tiempo, porque no había llenado su vida con la gente adecuada. Mi madre creía en esto como otra gente cree en el tiempo que hará mañana. Había visto cómo a su propia madre la cuidó una tía soltera que lo sacrificó todo. Y decidió que así era, sin más, como el mundo se ordenaba solo. La hija casada se queda con la casa. La hija soltera mantiene la agenda libre. Se lo había oído tantas veces que ya ni me rozaba. Lo que aún no sabía aquel martes por la noche era lo pronto que se pondrían a prueba esos dos papeles y lo rápido que mi madre olvidaría a cuál de las dos hijas iba a necesitar de verdad. A la mañana siguiente, mi médica no lo adornó. Estadio 3, linfoma de Hodgkin, dijo. Del que tiene tratamiento, pero que no espera. Empezamos la quimio en 2 semanas. Me senté en aquella salita de consulta e hice lo que siempre hago, ponerme a trabajar por dentro. Pregunté por el protocolo. Pregunté por cuántos ciclos. Pregunté por la baja, por cuánto cobraría estando sin trabajar, por los tratamientos y los fármacos que la sanidad pública no cubre, y por lo que tendría que poner de mi bolsillo. Porque en mi trabajo había visto cómo se hunden las familias justo por ahí, por el agujero que deja lo que el sistema no paga. Ella anotó cifras en un blog, y yo las fui copiando en el móvil, como si tomara notas para otra persona. No lloré. Llorar era algo que nunca me habían permitido del todo. En mi familia, mis sentimientos siempre iban programados alrededor del momento más importante de otro. Salí al aparcamiento subterráneo. Encontré el coche en la 3ª planta y me quedé sentada con las manos en el volante, a las 10:10, como si fuera a arrancar hacia algún sitio. No iba a ningún sitio. Solo respiraba. Contaba los pilares de hormigón. Hacía la cuenta de cómo se enfrenta una persona a esto ella sola. Y entonces hice lo que cada parte de mí, hasta la parte lista, todavía hacía por defecto. Bajé hasta el contacto que ponía mamá. El pulgar se me quedó suspendido encima. Me dije que era mi madre, que esto era lo único demasiado grande para resolverlo yo sola, que seguro que un diagnóstico de cáncer era la línea que ni siquiera ella cruzaría. Quiero que entiendas que no era ingenua, solo quería por una vez equivocarme con ella. Pulsé el círculo verde, sonó 2 veces, descolgó distraída, medio riéndose de algo por su lado, y me preguntó qué necesitaba, porque conmigo siempre había un motivo. Se lo dije sin rodeos. Le dije, mamá, tengo cáncer, estadio 3. Empiezo la quimio en 2 semanas. Tengo miedo y no quiero pasar por esto sola. Hubo un silencio en la línea, y dentro de ese silencio oí la voz de mi hermana al fondo, preguntando por el color de las cintas. Mi madre soltó ese suspiro que soltaba cuando yo le traía un inconveniente. Y entonces lo dijo, y todavía puedo oír el tono plano exacto de su voz. Ahora no podemos con esto. Esperé el resto. Esperé el, pero por supuesto que estaremos ahí. O el, mándame el calendario de las citas. O al menos un simple, lo siento. En vez de eso, llenó el silencio con logística. La boda era en 4 meses. Estaba el sitio, el vestido, los nervios de Vanessa. Tú siempre has sido la fuerte, me dijo. Tú te las apañarás. No necesitas que estemos encima. La oí tapar el teléfono para decirle a Vanessa que ya iba. Y luego, casi con ternura, añadió lo que me remató.
intenta no preocupar a tu hermana con esto, dijo. Ya está bastante estresada. Dije, vale. Esa es la peor parte, mirándolo ahora, que dije, vale, con mi voz de siempre, como si me hubiera pedido que comprara servilletas. Colgamos. Me quedé sentada en el coche, en la oscuridad de aquel aparcamiento, y comprendí por fin, del todo, que nunca había habido una línea. Solo había habido un calendario, y mi vida sencillamente había caído en una mala fecha. Estuve mucho tiempo sin volver a llamarla, pero empecé a vigilar, de la forma en que se vigila un tiempo del que ya no te fías, a la espera del día en que todo diera la vuelta y viniera a buscarme. Dejé pasar unos días. Luego probé por el otro lado. Le escribí a Vanessa, con cuidado y en voz baja, como se acerca uno a alguien de quien tiene miedo de necesitar. Le conté el diagnóstico. Le pregunté si podría acompañarme a la primera quimio, solo para no entrar sola. Vi cómo aparecían y desaparecían los 3 puntitos durante casi 1 hora. Cuando por fin contestó, fue un párrafo entero sobre la prueba de su vestido, y luego la frase que iba a arrastrar durante 2 años como una piedra en el zapato. Ni siquiera tienes una familia propia, Cass. Tú tienes tiempo para estas cosas. Yo no. La leí 4 veces buscando la parte donde lo había entendido mal. No la había. Para mi hermana, que yo fuera soltera y sin hijos, no era un dato privado de mi vida. Era un recurso que la familia tenía derecho a gastar. Mi agenda vacía les pertenecía. La suya, llena, era sagrada. Llamé a mi madre, esperando que se avergonzara en nombre de Vanessa, y en vez de eso, se puso de su parte al instante, con suavidad, como quien le explica algo obvio a una niña un poco lenta. Tampoco es que tengas un marido esperándote en casa, dijo. Vanessa necesita apoyo ahora mismo. Por como lo decían, apoyo, cualquiera diría que era Vanessa la que iba a entrar en una sala a que la envenenaran con un horario. Dejé el móvil boca abajo sobre la encimera de la cocina y me quedé un rato ahí de pie. Algo dentro de mí se quedó callado ese día. No roto, solo callado. Como se queda callada una casa cuando por fin se va el último invitado. Dejé de pedir. Antes le pediría ayuda al universo que a cualquiera de las dos otra vez. Y resulta que el universo me mandó a una profesora jubilada llamada Renata. 2 semanas después, conduje yo sola a mi primera sesión. La sala de quimio estaba en la 4ª planta, una habitación larga con sillones dispuestos en semicírculo, cada uno con su gotero al lado, de pie, como un pariente paciente. Firmé la entrada, di el brazo y vi como una enfermera colgaba la primera bolsa. Debió de verme ahí sentada sin nadie, porque volvió con una manta doblada y me la echó sobre las rodillas, sin hacer de ello un drama. Era una manta turquesa, de las del hospital, de forro polar, con el borde ya gastado y reblandecido de 100 lavados. No era mía, y no tenía nada de especial, pero fue lo único en todo aquel edificio que me tocó con algo parecido al cariño ese día, y me agarré a ella como si lo fuera. Había llevado el portátil, porque cómo no, y contesté correos de clientes durante la primera hora, redactando una solicitud de ayuda mientras los productos químicos de un desconocido me goteaban en el pecho. A mi alrededor, los demás sillones estaban llenos de parejas. Un marido resolviendo un crucigrama en voz alta. Un hijo adulto leyéndole a su madre la sección de deportes. Una pareja joven compartiendo unos auriculares, una sola pantalla, 2 caras inclinadas hacia ella. Conté 19 sillones y 18 acompañantes. Y luego estaba yo. Y una manta turquesa prestada, suficiente para mantenerme dentro de mi propio cuerpo.
Cuando la bolsa se vació, la enfermera me preguntó si venía alguien a recogerme. Le dije que podía conducir yo, lo cual era mentira. Y conduje a casa de todas formas, con las manos temblándome en el volante y la radio apagada. En la siguiente visita, doblé la manta y la traje de vuelta, avergonzada de quedármela. En la de después, la enfermera solo sonrió y me dejó guardarla. Todavía la tengo. Las comidas de los domingos siguieron sin mí, por supuesto. Siempre habían sido el centro del mundo de mi madre, el único ritual que protegía, y ahora se apretaban alrededor de la boda como un puño. Yo veía las pruebas a la mañana siguiente, en el grupo de la familia. Una foto de la fuente de Pyrex azul humeando en la encimera, con un pie de foto tipo «Te echamos de menos, cariño», nunca acompañado de una invitación de verdad, ni de que alguien me recogiera, ni de un «te guardo un plato». Esa fuente me había dado de comer toda la infancia, y ahora fotografiaba una mesa que había quitado mi sitio en silencio. Aprendí a no abrir el grupo los lunes por la mañana. Mientras tanto, empezaron a llegar las consecuencias como llegan siempre, en sobres normales y con una violencia callada dentro. Entre la baja, que solo cubría una parte de mi sueldo, los tratamientos complementarios y los fármacos que la sanidad pública no cubría, un par de consultas privadas para no esperar, y la vida que seguía costando lo mismo aunque yo no pudiera trabajar, el agujero llegó a rondar los 20.000 euros. Vendí las pocas acciones que tenía, di de baja todas las suscripciones, tiré de despensa y el resto lo puse en un plan de pagos que me iba a seguir durante años. Cuando el mes tercero se puso demasiado apretado, rompí mi propia regla y le pregunté a mi madre si podía adelantarme aunque fueran unos pocos miles, solo hasta que me ingresaran unos atrasos de la baja. Contestó rápido, para una vez. «Acabamos de dar la señal del sitio donde se casa Vanessa», dijo. «Ahora mismo no hay nada de sobra. Ya te las apañarás. Siempre lo haces». No discutí. A esas alturas, discutir era como llamar a una puerta que ya sabía cerrada. Pero me fijé en el orden de las cosas, como siempre me fijo en la letra pequeña. La señal de una fiesta iba primero. Mi supervivencia iba segunda, y no por poco. Lo archivé como archivo todo, en silencio, con su fecha, por si algún día importaba. Iba a importar más de lo que podía imaginar. La última gota de aquel primer año llegó en octubre, una semana antes de la boda. Ya había perdido casi todo el pelo y llevaba un gorro suave de algodón que había comprado por internet. Y había decidido, en contra de mi propio buen juicio, que iría a sentarme al fondo, solo estar, como está una hermana. Entonces me llamó mi madre, y su voz tenía ese tono cuidadoso y razonable que usaba cuando estaba a punto de pedir algo imperdonable. Dijo que quizá era mejor que no fuera. Dijo que tenía mala cara, que las fotos duran para siempre, que no quería que nada le quitara protagonismo al día de Vanessa. Usó esa palabra, protagonismo, como si yo fuera una mancha en un mantel, que ella había detectado a tiempo. Sostuve el teléfono y me miré en el espejo del pasillo. Delgada, pálida, calva bajo un gorro de algodón. Una mujer luchando por su vida. Y oí a mi madre pedirme que le ahorrara a la familia el espectáculo de mirarme. Dije, vale. Otro, vale. Luego colgué. Y no lloré, lo cual me sorprendió, porque esperaba llorar. En vez de eso, sentí como la última cosa cálida que quedaba en mí se enfriaba y se quedaba quieta, como un termostato que por fin se apaga. Ese día dejé de esperarlos. Dejé de mirar el móvil por si les cambiaba el corazón, algo que nunca iba a pasar. En esta familia, por fin lo entendí, mi dolor siempre iría programado alrededor de la celebración de otro. Y una persona solo puede aprender esa lección un número limitado de veces antes de dejar de apuntarse a la clase. Lo que no sabía, sentada allí en mi piso silencioso,
con una manta turquesa prestada sobre el sofá, era que la espera no había terminado. Solo estaba a punto de cambiar de dirección y venir derecha hacia mí. Renata Alba se sentó en el sillón de al lado a partir de aquel noviembre, profesora de lengua jubilada de instituto, con un pañuelo de seda anudado sobre su propio pelo escaso y un termo que se negaba a explicar. Me observó atravesar una sesión entera y luego se inclinó hacia mí y dijo, con esa sequedad que tienen los profesores, que nadie debería contestar correos mientras lo envenenan. Sienta un mal precedente, dijo. Me reí por primera vez en semanas. Después, sencillamente, empezó a aparecer en el sillón de al lado, programando sus tratamientos para que coincidieran con los míos, a propósito, aunque nunca los reconoció. Traía un segundo vaso para que compartiéramos lo que hubiera en el termo, que resultó ser un té de jengibre muy cargado, que me quitaba las náuseas mejor que nada de lo que me daban los médicos. Era viuda desde hacía 9 años, y su único hijo vivía en el extranjero, y la llamaba los domingos. Y había decidido, en algún momento de su vida, que la soledad era un problema que se resolvía adoptando a quien tuviera sentado al lado. Una tarde me preguntó sin más quién me llevaba a casa. Le di mi respuesta de siempre, que podía conducir yo, y ella me miró con una mirada que reconocí de cada buen profesor que había tenido en mi vida. La mirada que dice, veo el trabajo que no has entregado. La familia son las personas que siguen apareciendo, dijo, removiendo el té. Lo demás es papeleo. Estuve a punto de decirle que el papeleo era mi trabajo entero. En vez de eso, la dejé llevarme a casa ese día, la primera persona que lo hizo. Y me senté en su asiento del copiloto, con la manta turquesa doblada sobre las rodillas, y sentí algo que llevaba meses sin sentir, el alivio concreto de no ser yo la que manda. Aún no sabía cuánto iba a llegar a necesitarla. La boda ocurrió sin mí, exactamente como estaba planeado. La vi como ahora lo veía todo, de segunda mano, en una pantalla, pasando fotos que una prima etiquetó antes de que a alguien se le ocurriera ponerlas en privado. Ahí estaba mi madre, de Malva, secándose los ojos. Ahí estaba Vanessa, dorada y radiante, y su marido, Gonzalo, con la mano en su espalda. Ahí estaba la familia de verdad entera, colocada en un jardín, con el pie de foto que puso mi madre. El día más feliz de nuestras vidas. La miré una vez, luego cerré la aplicación y me fui a trabajar. Porque el trabajo era el único sitio donde los números se comportaban. Esa semana, por una casualidad que más tarde dejaría de creer que fuese casualidad, Marta Herrera me pasó un expediente nuevo. Marta era la abogada para la que trabajaba, 50 y tantos, y afilada como un cuchillo. Y el expediente era el de un hombre de unos 70 años que le había donado la casa a su hijo, para ponerla a salvo. Y ahora necesitaba una residencia que no podía costear ni conseguir con ayuda pública. Marta me explicó la trampa. La gente cree que donar la casa la protege, dijo, dando golpecitos en la escritura. Casi siempre lo único que hace es reventar las cuentas de la dependencia. Me explicó el periodo que la administración revisa hacia atrás, los últimos años de movimientos y donaciones, cuando pides una plaza pública en una residencia o una ayuda para pagarla. Y me explicó cómo se calcula la penalización, cómo una casa que se regala demasiado tarde no protege al padre, lo deja tirado, y cómo el valor de lo transmitido se traduce, con una fórmula fría, en meses y meses sin derecho a nada. Aprendí la aritmética exacta de aquello. El tipo de cuenta que puedes hacer en una servilleta una vez conoces el divisor. Lo archivé todo en la parte del cerebro que guarda las cosas, sin pensar ni por un instante que un día correría esa misma cuenta con mi propia madre. Luego conduje a casa,
pasé por delante de la iglesia donde mi hermana acababa de casarse y no aminoré. La peor noche llegó después de mi cuarto ciclo, cuando el peso acumulado de todo por fin me aplastó. Las náuseas venían en olas que no rompían y el dolor de huesos me hacía sentir la piel como un abrigo 2 tallas más pequeño. Sobre las 2 de la mañana llamé a mi madre, no porque la esperara, sino porque las 2 de la mañana te desnudan hasta dejar tus instintos más viejos, y el mío todavía la buscaba a ella en la oscuridad. Sonó, y saltó a un buzón lleno, porque lo había llenado ella, dejando mensajes a los caterings y a las agencias de viajes por lo de la luna de miel de Vanessa. Volví a llamar. Lo mismo. Me tumbé en el suelo del baño con la manta turquesa por encima, la única cosa que me consolaba ahora, y ya había dejado de ser algo prestado del hospital. Era mía. De la forma en que lo único leal de un año malo acaba siendo tuyo. Entonces le escribí a Renata 3 palabras. No estoy bien. Y 40 minutos después entró con la copia de la llave que le había dado, sin acabar de reconocerme a mí misma por qué. No dijo gran cosa. Se sentó en las baldosas frías a mi lado, me sostuvo la papelera y recitó un poema en voz baja, hasta que pasó lo peor, y por fin me dormí contra su hombro al amanecer. Mi madre me devolvió la llamada a la mañana siguiente, a una hora civilizada, animada, preguntando si todo iba bien. Había estado enterrada en la logística de la luna de miel. Le dije que no era nada. Había aprendido que cualquier cosa que le entregara la dejaría en algún sitio y la olvidaría. A partir de entonces dejé de llamar a la gente que solo descuelga para las emergencias que no son las suyas. La lista de personas a las que llamaría a las 2 de la mañana se había reducido a exactamente una, y no era de mi sangre ni por una gota. Esa resultó ser la cuenta más importante de todas. Si estás viendo esto y ahora mismo te ha venido una cara a la cabeza, alguien que solo llama cuando necesita algo, ya conoces la sensación que tuve en el pecho ese año. No te digo que te vuelvas rencorosa. Te digo que te fijes en quién descuelga el teléfono a las 2 de la madrugada. Esa es tu familia de verdad, de sangre o no. Quédate conmigo, porque la parte en que los papeles empiezan a hablar está a punto de llegar. Dale a suscribirte para que el siguiente video te encuentre. Unas semanas más tarde, mi madre llamó para uno de sus raros y preciosos ¿qué tal estás?, de esos en los que hablaba 10 minutos de la nueva vida de casada de Vanessa, y me hacía una pregunta educada sobre mi tratamiento casi al final, como una propina dejada en la mesa. Lo habría dejado pasar, como todas las demás veces, de no ser por una cosa que dijo, casi de refilón, y que se me clavó como una astilla. Me dijo que no me preocupara por la casa. Yo no había preguntado por la casa. Hubo un pequeño silencio mientras intentaba entender por qué la había sacado. Y luego siguió, suavizándolo con esa voz razonable. Está todo arreglado, dijo. Me he asegurado de que se quede donde tiene que estar, con la familia, para que tú no tengas que darle vueltas a nada. Le pregunté qué quería decir con arreglado. Se puso vaga, como solo se ponía vaga cuando había hecho algo que no quería que se examinara, y cambió de tema a la reforma de la cocina de Vanessa. Pero yo conocía ese tono. Lo había oído en 100 mesas de reuniones, en las voces de clientes que describían transmisiones que a medias entendían y del todo lamentaban. Donde tiene que estar, con la familia de verdad. Me quedé con el teléfono en la mano después de que colgara y sentí la vieja astilla hundirse más. En mi oficio, la palabra arreglado casi siempre significa que existe un documento en algún sitio con consecuencias que nadie leyó.
y hay exactamente un tipo de documento que decide dónde está una casa y exactamente un sitio donde esos documentos viven una vez firmados. Yo conocía ese sitio. Lo consultaba para desconocidos todas las semanas. Solo que nunca se me había ocurrido teclear la dirección de mi propia madre. Durante 3 días discutí conmigo misma. Buscar la casa de mi madre en el registro de la propiedad me parecía cruzar una línea, como leer un diario, aunque sabía mejor que nadie que una escritura inscrita es el documento menos privado que uno tiene. Es público a propósito. Todo el sistema depende de que cualquiera pueda ver quién tiene qué, para que nadie pueda vender a escondidas por debajo de un comprador o de un banco. Se lo expliqué a Renata por teléfono una tarde, sobre todo para convencerme de no hacerlo, y ella escuchó como escuchaba siempre, paciente y sin alterarse. Es público, Cassandra, dijo por fin. Tienes derecho a leer las cosas públicas. Eso no es cotillar, eso es solo saber leer. Algo en lo llano de la frase me atravesó. Me había pasado la vida entera tratando las decisiones de mi madre como el tiempo, inescrutables, algo que sencillamente me pasaba a mí. Pero una escritura no es el tiempo. Una escritura es un hecho con una fecha encima, inscrito y sellado, y a disposición de cualquiera que tenga la dirección y la paciencia de teclearla. A la tarde siguiente, en la pausa de la comida, abrí el portal del registro que usaba una docena de veces al día para clientes, y por primera vez metí la dirección de la casa donde crecí. No me temblaba el pulso por casualidad. Me molestó, porque había tecleado 100 direcciones de desconocidos en esa misma casilla sin un solo parpadeo. Me dije que seguramente no sería nada. Una hipoteca nueva, una corrección de nombre, el trasiego normal de los registros. Me dije que mi madre no habría hecho lo único contra lo que llevaba toda mi carrera avisando a las familias. Le di a buscar. La página cargó con su ruedecita girando, y entonces apareció el último documento inscrito sobre mi casa de la infancia, con fecha de 8 meses atrás, justo en mitad de mi quimio. Era una escritura de compraventa. Vendedora, Diana M. Serrano. Compradora, Vanessa A. Serrano. El apellido de soltera de mi hermana. Inscrita 3 semanas antes de su boda. Precio, €1. La leí 4 veces, igual que había leído el mensaje de Vanessa, buscando el malentendido, y igual que entonces, no había ninguno. Mi madre le había pasado la casa entera, la que juró que se quedaría en la familia, a mi hermana por €1, 8 meses después de empezar mi tratamiento. Lo había hecho en la misma temporada en que me dijo que no había nada de sobra para ayudarme con mis facturas. Lo había hecho mientras yo estaba en el suelo de un baño con una manta prestada, pidiéndole ayuda a la oscuridad. Lo imprimí. No sé del todo por qué. Algún reflejo me dijo que hiciera sólido el hecho, que sostuviera la fecha en la mano, y la impresora del despacho escupió una copia de la escritura inscrita. La doblé una vez y la metí en una carpeta de cartón, igual que había hecho por 100 clientes. Esta es la parte en que mi trabajo y mi dolor se dieron la mano. Porque en el momento en que vi aquella transmisión por €1, la otra mitad de mi cerebro, la mitad entrenada, hizo la cuenta sin que se lo pidiera. Hace 8 meses significaba que el regalo caía de lleno dentro del período que la administración revisa. Lo que significaba que si mi madre alguna vez necesitaba una residencia, esa casa vendida a mi hermana por €1 no la iba a proteger. La iba a dejar tirada, exactamente como al hombre del expediente de Marta. La iba a dejar sin derecho a ayuda durante meses, quizá años, mientras alguien corría a pagarlo del propio bolsillo o a deshacerlo. Me quedé de pie ante aquella impresora, sosteniendo la prueba de lo poco que había importado, y por debajo del dolor, fría y clara, se asentó una segunda certeza. No solo me habían abandonado, habían movido todo lo que había de valor fuera de mi alcance a mis espaldas,
y un día esa decisión iba a pasar factura. Me gustaría decirte que esa noche llamé a mi madre y se lo solté todo. No lo hice. Me quedé con la escritura doblada en la mesa de la cocina un buen rato, con la manta turquesa sobre las rodillas, pensando en lo que una confrontación me compraría de verdad. Una pelea. Lágrimas, las suyas, interpretadas. Vanessa movilizando a los parientes con lo de que yo era envidiosa y amargada, que siempre lo había sido. Mi madre recolocándose como la parte agraviada, una mujer enferma a la que su hija le grita por una casa. No ganaría nada, salvo más pruebas, a sus ojos, de que la difícil era yo. Así que hice lo más difícil, que fue no hacer nada. Metí la escritura en una carpeta con la dirección de mi madre, igual que archivaría cualquier asunto, y la guardé en el cajón con mis propios papeles importantes. No era un secreto. Eso es lo que me desconcertó. Un secreto es algo que escondes. Esto era un documento público que yo sencillamente había decidido leer. El registro lo tenía sellado y fechado, tanto si yo me enfrentaba a alguien como si no. Renata vino ese fin de semana y le enseñé la página, y la leyó despacio. Luego la dobló y me la devolvió. Con saberlo basta por ahora, dijo. No tienes por qué hacer nada con ello. Solo ya no tienes que fingir. Y ese fue el regalo, curiosamente. Dejé de preguntarme si mi madre me quería, una cantidad normal, y solo se le daba mal demostrarlo. La escritura respondió la pregunta para siempre. No le regalas la casa a una hija por €1, mientras le dices a la otra que no hay nada de sobra. Volví al único proyecto que tenía sentido, que era ponerme bien, y construir una vida cuyo interior ellos nunca verían. El hecho del cajón podía esperar. Los hechos son pacientes. Mi última sesión llegó en primavera, y unas semanas después mis pruebas salieron limpias por primera vez, sin rastro de enfermedad. La médica lo dijo de la forma cuidadosa en que lo dicen, con la palabra remisión, haciendo mucho trabajo callado. Pero Renata soltó un grito de alegría allí mismo, en la consulta, y obligó a la enfermera a abrazarme. Y me permití creérmelo durante una tarde. Había sobrevivido a lo que mi familia no se molestó en verme sobrevivir. Luego hice lo que siempre hago. Volví a trabajar en la estructura de mi vida. Refinancié y metí la deuda médica en algo que sí podía cargar. Y me puse a estudiar por las noches para sacarme la certificación de planificadora en dependencia y protección del patrimonio de mayores. Porque si iba a pasarme los días en ese mundo, quería las letras que hacen que los clientes te escuchen. Me subieron un poco el sueldo y lo puse casi todo en el préstamo. Aprendí a cocinar las pocas cosas que no me revolvían el estómago durante el tratamiento, y seguí cocinándolas después solo para demostrarme que podía alimentarme sola. Nada de esto fue dramático. Ese era el punto. Mientras mi familia me imaginaba, si es que me imaginaba en absoluto, como la hija soltera y pobre ahogándose en facturas, yo aprendía, en silencio y con método, a leer la corriente. Nunca les conté nada de todo esto. No había motivo. Cuanto menos supieran de mi vida real, más equivocadas serían sus suposiciones el día en que esas suposiciones por fin importaran. No tenía un plan todavía, exactamente. Solo tenía una prueba limpia, una deuda casi pagada, una certificación en camino, una amiga que descolgaba a las 2 de la madrugada y una escritura doblada en un cajón. Resulta que eso no es poco. Resulta que eso es casi todo lo que hace falta. Pasaron 2 años. Como pasan los años una vez dejas de medirlos en citas médicas. Me creció el pelo, más oscuro que antes, y dejé de dar un respingo cada vez que me pillaba en un espejo. Me saqué el título de planificadora en dependencia y empecé a llevar mis propios clientes. Familias sentadas al otro lado de mi mesa, en la peor semana de su vida.
y descubrí que se me daba bien la calma que necesitaban. Renata y yo mantuvimos una cena fija cada jueves, sin excepciones. Ese tipo de fiabilidad que yo había pasado la vida entera dándole a los demás y que jamás había recibido de vuelta. Aprendí lo que se siente al ser la que recibe el que la lleven a casa. Con mi familia mantuve el hilo más fino posible. Un mensaje el día del cumpleaños de mi madre. Un me gusta en la foto del bebé de una prima. Nada que me obligara a sentarme a una mesa. De vez en cuando, mi madre seguía poniendo la fuente de Pirex azul en el grupo, el asado del domingo humeando en la encimera. Y un jueves me di cuenta de que había pasado la foto sin que el viejo dolor aterrizara siquiera. La fuente, que una vez significó la mesa de la que me habían cortado, ahora solo significaba una comida en una casa en la que ya no necesitaba un sitio. Esa fue la señal más silenciosa de que era libre de verdad. No que hubiera dejado de quererlos, sino que su idea de familia, por fin, había dejado de poder hacerme daño. Creía que había cerrado el libro. De verdad lo creía. Había construido una vida tranquila y firme, con los restos que ellos abandonaron. Y esperaba que el resto se quedara así, lejano y sobrevivible. Y entonces, un jueves cualquiera por la tarde, mientras picaba cebolla para la visita de Renata, se me iluminó el móvil en la encimera con un nombre que llevaba meses sin ver. Mamá. Y cuando descolgué, estaba llorando. Casi no lo cojo. Me quedé de pie con el cuchillo en la mano y la cebolla escociéndome los ojos, viendo vibrar la pantalla, y algún reflejo viejo, el que gobernó toda mi infancia, me hizo descolgar. Su voz estaba mal desde la primera palabra, fina, asustada, arrastrada por los bordes. Había tenido un ictus, dijo, hacía 10 días, mientras yo hacía mi vida normal a 2 barrios de distancia, y a nadie se le había ocurrido decírmelo. Más tarde até cabos y entendí por qué. Vanessa le había dicho a la familia que lo tenía controlado, y les había pedido que no me metieran en el asunto hasta que la familia decidiera qué necesitaba de verdad, que es una manera educada de decir hasta que la familia me necesite. Yo además había silenciado el grupo meses atrás, así que las pocas pistas preocupadas que alguien llegó a poner pasaron de largo sin que las leyera. Su lado izquierdo no funcionaba bien, no podía con las escaleras, no podía vestirse sola, no podía estar mucho rato sola. Necesitaba ayuda diaria, del tipo que se da con las manos, y la necesitaba para un futuro sin fecha de caducidad. Me apoyé en la encimera y la dejé hablar, y noté lo que iba a seguir notando el resto de aquella noche. No me preguntó ni una vez cómo estaba. No me preguntó si mis pruebas seguían limpias. No preguntó si el cáncer que se había saltado se había quedado fuera. No pareció registrar que la última vez que hablamos de verdad, yo estaba luchando por mi vida, y ella no me había hecho hueco. En su cabeza, yo sencillamente había estado en un estante durante 2 años, disponible, esperando. Y ahora volvía a estirar la mano hacia mí. Siempre has sido la fuerte, Cassandra, dijo entre lágrimas. Necesito a mi hija fuerte ahora. Sostuve el teléfono y sentí la calma más extraña. La calma de algo que llega exactamente cuando estaba previsto. Sabía desde el día en que imprimí aquella escritura que esta llamada llegaría tarde o temprano. La cuenta lo garantizaba. Solo que no sabía que llegaría disfrazada del miedo de mi madre, pidiéndome el cuerpo y los años, con la misma voz plana con la que una vez me dijo que no podía con mi cáncer. Le dije que me lo pensaría. Luego llamé a Renata. La maquinaria familiar se puso en marcha rápido, en cuanto olió una solución. Vanessa me llamó la mañana siguiente, eficiente y organizada, como quien reparte tareas. Estaba claro que ya lo había decidido todo con mi madre, y me llamaba para informarme de mi papel. Tú trabajas desde casa la mitad del tiempo, dijo. Estás soltera.
no tienes hijos. Lo lógico es que te mudes tú con mamá. Lo planteó como logística, como justicia, como el arreglo obvio que cualquier persona razonable vería. Cuando le pregunté, con suavidad, por qué no podía hacerlo ella, tenía las razones apiladas y a mano. Tenía a Gonzalo, tenía al bebé, tenía una vida que no se podía pausar sin más. Y entonces lo dijo otra vez, la misma frase de hacía 2 años, como si ni se oyera a sí misma, como si fuera un hecho de la naturaleza en vez de un cuchillo. Tú no tienes una familia propia de la que ocuparte, Cass. Dejé colgar el silencio un segundo antes de contestar. Qué curioso, dije. Hace 2 años no era suficientemente familia como para venir a verme al hospital. Ahora sí soy suficientemente familia como para mudarme a cuidar a uno. No tenía nada para eso, así que pasó a lo que de verdad se le daba bien, que era convertirme a mí en el problema. La tía Carmen me llamó 1 hora después para reforzarlo, porque en mi familia la tía Carmen es la que hace cumplir, la que aparece para recordarte tu deber con el tono de una mujer citando las escrituras. Una buena hija ni siquiera necesitaría que se lo pidieran, me dijo Carmen. Y esta es la parte que ninguno de ellos mencionó. Lo que dieron por hecho que yo seguía sin saber. Ni uno solo sacó el tema de la casa. Estaban organizando el cuidado de mi madre como una familia con opciones. No tenían ni idea de que yo ya había leído lo que habían hecho con todas ellas. Sé que algunos estáis ahora mismo hablándole a la pantalla, diciéndome que no me mude. Tranquilos. Pero fijaos en lo que me fijé yo. Ni una sola vez preguntó nadie si yo estaba sana. Preguntaron si estaba disponible. No son la misma palabra. Y esa diferencia es la historia entera. Comentad abajo si vuestra familia alguna vez confundió esas 2 cosas. Y quedaos conmigo, porque hay una casa, una escritura y un número que a todos se les olvidó comprobar. La invitación llegó unos días después, y era casi demasiado perfecta. Vanessa da una fiesta de inauguración. Después de 2 años, ella y Gonzalo por fin habían terminado la reforma, y quería enseñarle la casa a toda la familia y, con sus palabras, sentarnos todos juntos a decidir lo de mamá. Leí el mensaje 2 veces. La casa que quería lucir, la casa que había reformado con tanto orgullo, era la casa de mi infancia, la que mi madre le pasó por €1 mientras yo estaba calva, sin dinero y pidiéndole ayuda a la oscuridad. Y ahora quería reunir a los parientes dentro para presionarme, a la hija de reserva, para que renunciara a mi vida y cuidara a la mujer que le había dado la escritura. Iban a hacerlo delante de un público, como mi familia operaba siempre, porque un público hace más fácil arrinconar a una sola persona. Mi madre estaría allí, en su silla de ruedas, la viva imagen de la necesidad. La tía Carmen estaría allí, para citar el deber. Los primos estarían allí para sentir. Y a mí me invitaban a interpretar mi papel asignado. La fiable, la que dice vale con su voz de siempre y se pone a hacer las maletas. Me quedé con la invitación y sentía sentarse en mí algo que no era exactamente rabia, más bien la claridad que llega cuando un problema por fin te muestra su forma verdadera. Querían usar la casa contra mí. No tenían ni idea de que la casa era lo único en toda esta historia que estaba a punto de hablar por mí. Contesté con 2 palabras. Allí estaré. Luego abrí el portátil, entré una vez más en el registro para confirmar que nada había cambiado y llamé a la única persona que podía decirme exactamente qué había puesto en marcha aquella escritura por €1. Se lo expuse a Marta a la mañana siguiente, de profesional a profesional, como presentaría cualquier caso. Madre en la 60, ictus reciente,
Necesita cuidados de larga duración. Vivienda habitual transmitida a la otra hija por €1. Inscrita hace 20 meses. Marta ni siquiera cogió la calculadora. Había visto ese naufragio exacto 100 veces. «Así que la casa ha salido del nombre de tu madre», dijo. «Y bien dentro de la ventana que revisan». Y añadió el detalle profesional. Una venta por €1 entre madre e hija es, a todos los efectos, una donación encubierta, y computa igual. Hicimos los números juntas en la pizarra. La casa valía unos €300,000. «Coge ese valor transmitido», dijo, «y lo divides por lo que cuesta al mes una plaza en una residencia decente, que hoy anda por los €3,000. 300,000 entre 3,000 daban unos 100 meses. 100 meses, dijo Marta, tapando el rotulador. Más de 8 años de cuidados que esa casa tenía que haber pagado. 100 meses en los que la administración no va a poner €1 por su cuidado, porque el dinero que tenía que costear esos cuidados está ahora mismo en la cocina de tu hermana. Y por si fuera poco, se le imputan a tu madre como si aún lo tuviera, así que tampoco entra en una plaza pública ni en una ayuda. Pregunté por las salidas, porque siempre hay alguna. Podían pagar los 3,000 al mes de su bolsillo, cosa que mi madre no podía porque había regalado justo el bien que era su dinero. Podían pedir una exención por causa de fuerza mayor, que en la mayoría de los casos se deniega. Oh, dijo Marta, y esta era la de verdad. Mi hermana podía devolver la casa a mi madre. En la mayoría de los casos, devolver el bien deshace la transmisión y limpia el grueso del problema, dijo, aunque depende del caso, del momento y de lo avanzada que esté cualquier solicitud. Y casi nunca es tan limpio como una sola firma. Aún así, la idea se sostenía. La persona sentada encima del bien era la única en condiciones de arreglar la cuenta. Yo no iba a amenazar a nadie con esto. No hacía falta. Iba a ser, sencillamente, la única persona en aquella inauguración capaz de leer la escritura en voz alta. Llamé a Renata esa noche y le conté todo. La invitación, la cuenta, los 100 meses. Se quedó un momento callada y luego me hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué es lo que quieres de verdad, Cassandra? No lo que te haría ganar, lo que quieres. Lo pensé con honestidad. No quería la casa. No quería que mi madre sufriera, a pesar de todo. No estoy hecha así, y sospecho que la mayoría de vosotros tampoco. Lo que quería era dejar de ser el fondo de emergencia de la familia, hecho de carne. Quería decir la verdad en voz alta, delante de la gente que se había pasado 2 años fingiendo que no era verdad. Y luego quería conducir a casa, a mi propia vida. No les debes tu cuerpo, dijo Renata, como decía todo. Ya les diste 2 años de silencio en el suelo de un baño. Eso ya está pagado. Le dije que no iba allí a castigar a nadie. Iba a dejar de ofrecerme voluntaria para que me castigaran. Eso le gustó. Me dijo que me pusiera algo que me hiciera sentir yo misma, que me tomara mi tiempo y que me fuera en el segundo en que dejara de ser útil. La tarde siguiente, antes de conducir hasta allí, doblé la manta turquesa y la dejé en el asiento del copiloto. Había venido conmigo a cada sesión. Se había sentado en mi regazo las peores noches. Se había convertido en la única cosa suave que guardé del año más duro de mi vida. No iba a meterla en la fiesta para el espectáculo. Solo quería tenerla ahí, en el coche, de la forma en que uno mantiene una mano sobre algo sólido. Iba a llevar mi ser entero a aquella casa, la superviviente, la profesional y la hija a la que habían dado por perdida. Y la manta era, sencillamente, la parte de mí que podía sostener. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba y más lujosa de lo que tenía derecho a estar. Vanessa había sacado buen partido al regalo de otra.
contraventanas nuevas, una cocina reformada que se adivinaba por la ventana. Ese tipo de mejoras que haces cuando tienes la certeza de que un sitio es tuyo para siempre. Los coches llenaban la calle, primos, vecinos, todo el público delante del que le gustaba actuar a mi familia. Aparqué, dejé la manta en el asiento y subí por el camino que había subido 10,000 veces de niña. Dentro, el calor de los cuerpos y el olor a comida. Y allí, sobre la mesa del comedor, en lugar de honor, encima de la isla reformada, estaba la fuente de Pyrex azul, la misma fuente desportillada, humeando con el asado de mi madre. La habían heredado con la casa, por lo visto. El ritual heredado junto con la escritura. La fuente de la familia de verdad en la cocina de la familia de verdad. Unos cuantos parientes me registraron con esa ternura concreta que la gente usa con el pariente pobre. Un primo preguntándome si el trabajo me iba bien. Una tía diciéndome que se me veía cansada, con esa voz que significa se te ve pobre. Creían que sabían exactamente quién era yo, la soltera, la sin dinero, la que diría que sí porque, total, ¿qué otra cosa iba a tener entre manos? Mi madre estaba sentada en su silla de ruedas cerca del centro del salón, más pequeña de lo que la había visto nunca, y la tía Carmen de pie a su hombro, como un ujier. Vanessa flotaba por todo aquello de anfitriona, dorada y radiante en su propio salón. Tenían la escena montada justo como la querían. La silla de ruedas, el público, la hija guapa entrando en escena a su señal. Cada persona de aquella casa creía saber lo que yo iba a decir. Ni una sola había leído el documento que yo había leído. Cogí un vaso de agua, encontré una silla y esperé a que empezaran. No me hicieron esperar mucho. Recogidos los platos, la tía Carmen dio unos golpecitos en su copa y captó la atención de la sala, porque, por supuesto, esto iba a ser público. Esto siempre iba a ser público. Empezó cálida, hablando de la familia y de los tiempos duros, y de cómo, cuando uno de nosotros cae, los demás lo levantan. Luego se volvió hacia mí, y el calor se puso fino. Todos sabemos que Diana necesita cuidados ahora, dijo. Y todos sabemos quién está en mejor posición para dárselos, después de todo lo que tu madre hizo por ti, Cassandra. La sala murmuró su acuerdo. Ese zumbido bajo y aprobador que hace una multitud cuando cree que está presenciando una virtud. Mi madre recogió su entrada y se echó a llorar, suave y ensayada, secándose los ojos con un pañuelo que tenía preparado. Te necesito, cariño, dijo. Eres la única lo bastante fuerte, la única que no tiene una familia tirando de ella. Vanessa aportó desde la puerta, servicial como un alegato final. Habíamos pensado que te mudarías a final de mes, dijo. Así nos ahorramos contratar a nadie, y tampoco es que tengas que renunciar a mucho. Me quedé quieta y lo dejé aterrizar todo. Cada palabra, de la forma en que dejas pasar una ola por encima, en vez de pelearte con ella. No levanté la voz. No se me saltaron las lágrimas. Me había pasado 2 años aprendiendo que la persona más tranquila de una sala es la que tiene los hechos de verdad. Y yo era, por una vez, la persona más tranquila de la sala. Estaban interpretando la necesidad de cara a mí, un coro entero. La silla de ruedas y el pañuelo y el público y la fuente heredada humeando en la isla. Esperé hasta que la tía Carmen me preguntó directamente, delante de todos, si iba a cumplir con mi deber. Entonces dejé el vaso de agua, metí la mano en el bolso y saqué una sola hoja de papel doblada. La sala aún no lo sabía, pero los papeles estaban a punto de empezar a hablar.
Desdoblé la escritura y la puse plana sobre la mesa, al lado de la fuente de Pirex azul, donde todos pudieran verla. Antes de que nadie se mude con nadie, dije, deberíamos estar mirando todos los mismos hechos. Esto es una escritura inscrita, es un documento público. Cualquiera de esta sala podría haberlo pedido. Yo, sencillamente, me dedico a leerlos. Dice que hace 20 meses, 3 semanas antes de la boda, mamá le pasó esta casa en la que estamos todos ahora mismo, a Vanessa, por €1, mientras yo estaba en quimioterapia. La sala se quedó muy callada. La cara de Vanessa hizo algo complicado. Mantuve la voz plana, como la mantengo al otro lado de mi mesa con desconocidos. Y esto es lo que significa para el cuidado de mamá. Seguí, porque este es mi trabajo de verdad. Cuando regalas tu casa, poco antes de necesitar una residencia, la administración lo cuenta. Hay un periodo que revisan hacia atrás y hay una penalización. Esta casa valía unos 300.000 euros. Lo divides por lo que cuesta al mes una plaza decente, unos 3.000, y te salen unos 100 meses. Durante esos 100 meses, la administración no va a poner ni €1 por el cuidado de mamá, porque el dinero que tenía que cubrirlo está ahora mismo en esta cocina. Y además, se lo imputan a ella como si aún lo tuviera, así que tampoco entra en una plaza pública. Dejé que respirara. A la tía Carmen se le había quedado la boca abierta. Así que alguien va a estar pagando unos 3.000 euros al mes, dije. O alguien va a tener que volver a poner esta casa a nombre de mamá para deshacer la transmisión y limpiar la mayor parte del problema. Y hay una sola persona que puede hacer eso. La casa no está a mi nombre. Tampoco está ya al de mamá. Está el nombre de quien ha organizado esta inauguración, no de la hija a la que os saltasteis en el hospital, de la hija a la que le disteis la casa. Deslicé el papel 1 centímetro hacia Vanessa. No te estoy diciendo lo que la ley te obliga a hacer, dije. Nadie te hizo la enfermera de mamá por poner tu nombre en una escritura. Te estoy diciendo quién tiene el único bien que puede arreglar esto. Eso no es que yo sea cruel, es sencillamente donde acabó la casa. Y entonces, la sala hizo lo que hacen las salas cuando el suelo se mueve bajo sus pies. Vanessa se puso a gritar la primera. «Solo quieres la casa de vuelta», dijo, con la voz subiendo. «Siempre has sido una envidiosa. De esto va esto de verdad». No piqué el anzuelo. «No quiero la casa, Vanessa», dije en voz baja. «Quiero que entiendas a lo que te apuntaste cuando la cogiste». Gonzalo se había puesto pálido a su lado y no estaba gritando. Estaba haciendo la cuenta. Se le veía moverse detrás de los ojos. 3.000 al mes contra una reforma en la que acababan de meter sus ahorros. Se volvió hacia mi madre, no hacia mí. «Diana», dijo bajo y tenso, «¿tú sabías todo esto cuando lo firmaste?» Y ahí estaba, la primera grieta en la familia de verdad. El yerno volviéndose hacia la mujer que les había puesto en las manos un regalo envenenado. Mi madre, acorralada, hizo lo único que había sabido hacer siempre. Lloró más fuerte. Y luego, cuando las lágrimas no me movieron, giró hacia la rabia. «¿Cómo has podido?», me dijo. «¿Cómo has podido humillarme así delante de todos, después de haberte criado yo?» Por un segundo, mirándola pequeña y asustada en aquella silla de ruedas, sentí el tirón humano de aquello. Una anciana con miedo de lo que se le venía. Y me permití sentirlo, porque no soy un monstruo, y vosotros tampoco. «Solo quería que la casa se quedara en la familia», susurró.
para los nietos. Y quizá hasta fuera verdad. Pero fijaos en que no dijo lo siento. Fijaos en que incluso ahora, expuesta en su propia cocina regalada, lo que buscó no fue una disculpa a la hija que había dejado calva y sin dinero y sola. Fue reproche y autocompasión. Y la misma insistencia plana en que mi trabajo era absorber el coste de sus decisiones. La casi ternura me atravesó y salió por el otro lado. Era humana y seguía estando equivocada. La sala esperaba. Eso es lo que pasa con una multitud reunida para arrinconar a una sola persona. No se dispersa solo porque cambie el guión. Se limita a girarse a mirar el nuevo final. Mi madre se recompuso y me hizo la pregunta que me había llevado allí a responder. La pregunta alrededor de la cual estaban dispuestos la silla, el pañuelo y la fuente. Entonces, ¿te vendrás a cuidarme?, dijo. Te mudarás. Te necesito, Cassandra. La miré un largo instante. Mi madre, que 2 años atrás tuvo a una hija llamándola llorando con un cáncer, y decidió que una boda importaba más. Ya no estaba enfadada. Esa fue la gracia extraña de todo. Me sentía clara hasta el fondo. Pensé en las palabras exactas que había usado en aquella llamada, las que llevé como una piedra en el zapato durante 2 años. Ahora no podemos con esto. Y se las devolví, recortadas hasta las únicas 4 que importaban, con la misma voz tranquila que ella había usado una vez conmigo. Yo tampoco puedo ahora. Las palabras se quedaron en mitad de aquella sala y nadie respiró. La copa de la tía Carmen se detuvo a medio camino de su boca. Vanessa se puso blanca. Mi madre me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Y quizá lo había hecho. El idioma de un no que jamás pensó que yo aprendería. Habla con la nueva dueña, añadí, e incliné la cabeza hacia mi hermana, hacia la mujer cuyo nombre estaba en la escritura que humeaba junto al asado. No fui cruel al decirlo, no hacía falta. Los hechos hacían toda la crueldad que nadie pudiera querer, y yo hacía tiempo que había aprendido que la persona más tranquila de una sala es la que no tiene que levantar la voz. Me levanté. Cogí el bolso con la escritura doblada dentro y les dejé mi vaso de agua y nada más. No di un portazo. Crucé el salón, pasé por delante de los primos que habían venido a ver cómo se asignaba un deber, y en vez de eso, vieron cómo se devolvía. Pasé por delante de la fuente de Pyrex azul heredada, enfriándose en la isla. Pasé por delante de la puerta que había cruzado 10,000 veces de niña. La tía Carmen me alcanzó en el camino, sin aliento, jugando la última carta que le quedaba a mi familia. Pero es tu madre, dijo. Esto es la familia. Me paré y me giré. La familia no te pasa factura por los años que sobreviviste sola, dije. Me metí en el coche. La manta turquesa estaba justo ahí, en el asiento del copiloto, donde la había dejado. Suave y gastada, y del todo mía. La única cosa que se había quedado conmigo de verdad durante lo peor de todo. Apoyé la mano encima un segundo, de la forma en que uno toca algo sólido, para asegurarse de que está de pie. Luego arranqué el motor y me alejé de la casa que mi madre regaló por €1. Y no miré por el retrovisor, porque no había nada ahí atrás que necesitara volver a ver. Me había llevado a mí misma dentro de aquella sala. Me llevé a mí misma fuera. Por primera vez en mi vida, alejarme de esa familia se pareció menos a perderlos y más a que por fin me dejaran quedarme conmigo. Así es como acabó en realidad, porque sé que queréis saberlo. La cuenta no siente nada, y la cuenta los tenía acorralados. Después de unas semanas de pánico y de una consulta con un abogado de verdad, Vanessa y Gonzalo hicieron lo único sensato. Volvieron a poner la casa a nombre de mi madre. Devolver el bien limpió la mayor parte del problema, les dijo su abogado, y se llevó por delante el cuento de hadas, aquel en el que el sitio había sido alguna vez de verdad suyo.
Luego, tuvieron que organizar el cuidado de mi madre como una familia con consecuencias, en vez de como una familia con una hija de reserva, lo que significó contratar profesionales y repartir el coste, y que la responsabilidad aterrizara por fin sobre las personas que habían aceptado el bien. Gonzalo, según me contaron, dejó de hablarle a mi madre una temporada. El regalo había estado a punto de hundirlo, y lo sabía. La tía Carmen se quedó muy callada. Un par de primos me escribieron en privado para decirme que no habían sabido lo de la escritura y que lo que me hicieron no estuvo bien, cosa que agradecí más de lo que esperaba. No me regodeé, no lo publiqué. Simplemente volví a mi vida, la que había construido con los restos que ellos abandonaron. Mantuve mis cenas de los jueves con Renata, mi familia de verdad, la que elegí en un sillón de quimio. Cogí más clientes y me volví mejor en la parte más firme del trabajo. Sentarme con la gente en la peor semana de su vida y ayudar a que los números tengan sentido. No corté a mi madre del todo. No me interesa ser el tipo de persona que cierra todas las puertas para siempre. Pero nunca me mudé. Nunca me convertí en las manos gratis que ella había dado por hechas suyas por defecto. Y dejé de fingir que la delgadez de lo que tenemos es otra cosa que lo que es. Le mando a mi madre una felicitación por su cumpleaños. Solo que ya no me mando a mí misma con ella. Esa, resulta, es la diferencia entera entre el amor y una deuda que otro decidió que debías. Si te dejo con una sola cosa, que sea esta. El amor es algo que eliges dar. Nunca una deuda que alguien tenga derecho a cobrarse de tu cuerpo y de tus años. Y las personas que solo te llaman familia cuando necesitan algo, ya te han dicho, en el lenguaje más claro que existe, exactamente cuál es tu lugar. Así que créelas a la primera y ahórrate los 2 años que a mí me costó por fin escucharla. Esa es mi historia. Una casa regalada por €1. Una manta de unos desconocidos y 4 palabras que tardé 2 años en poder decir. Si esto te ha recordado que estar disponible y ser querido no son la misma cosa, tómalo como tu señal para proteger tu paz hoy. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Déjame un comentario, dale a suscribirte y nos vemos en el siguiente.